De domingo a domingo, sin restricción. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, 26 de enero del año 2024. Y quiero sí dejar aclarado que este es el último programa de la temporada, previo al receso de febrero que normalmente hacemos. Hacemos siempre un programa que comienza en marzo y termina en enero. Así que lo primero que les quiero recordar. Y lo segundo es que este es un programa especial grabado previamente en el día de ayer sábado, 25, porque Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile, está de este día domingo en pleno del Comité Central del Partido Comunista, del cual vamos a conversar, por supuesto, con Lautaro para que nos vaya contando qué es lo que pasó en el Congreso Nacional del Partido Comunista. ¿Qué tal, Hugo Guzmán? ¿Qué tal, Lautaro Carmona? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Muy bien de mi parte, Julio, y también un saludo a uno, a disposición de nuestro intercambio. Qué bueno y qué bueno, Lautaro, que podamos conversar. Yo quiero decir que uno no puede, en este instante, dadas las circunstancias que se están viviendo, dejar de conversar sobre lo que está pasando con la justicia, con el caso Ojeda, con el caso del eh, militar venezolano que tenía una condición de asilo, dicen en Chile, y que terminó siendo asesinado. Porque se está escalando la situación de una forma que uno no podría ni siquiera dar opiniones al respecto porque no tiene antecedentes, pero que sin embargo está siendo puesto en la pauta noticiosa como un hecho en el cual Chile tiene mucho que decir. Entonces, ¿cuál es la opinión, Lautaro, que podría uno tener o que tiene el Partido Comunista respecto a un caso como este? A ver, lo hemos dicho desde el primer momento, creo que fue febrero del año pasado que este tema apareció como un impacto cuando se raptó desde su departamento a este señor Ojeda. Y siempre dijimos, es un hecho gravísimo, es un hecho que, porque no es común, que yo no sé si hay otro fenómeno en que un extranjero es raptado desde su domicilio y desaparece varios días, hasta antes de saber, digamos, del desenlace fatal. Segundo, porque estaba vinculado a su nacionalidad de venezolano, a su posición respecto al proceso bolivariano y por tanto al gobierno venezolano, la posición que él tiene, y, y de inmediato empezó a haber un subliminal que trataba de asociar por sobre lo que es el crimen organizado, la mafia, que tiene en nuestro país una representación del llamado Tren de Aragua, con una incrustación bastante potente a lo largo del territorio nacional, dicho eso por los policías, digamos, no por nosotros. Si el hecho es gravísimo, hay que tratarlo con esa profundidad y buscar más la eficacia de distinguir por la vía de la investigación dónde radica la responsabilidad, más que ir haciendo de esto un fenómeno mediático, porque al ser mediático pone a disposición de todos los miradas políticas, ya no respecto del crimen, ya no respecto del Tren de Aragua, sino respecto de el proceso venezolano, posiciones, especulaciones, hipótesis, tesis, que nada contribuyen que no sea a alterar la relación diplomática entre ambos países. Hay que recordar que en ese momento habían relaciones diplomáticas plenas. El embajador de Chile en Venezuela era Jaime Gamuri y el embajador de Venezuela en Chile, un compañero por mucho rato embajador acá, que tenía un tratamiento y un trabajo muy sobrio, muy sobrio. Y hemos pedido eso. Algunos quieren involucrar al Partido Comunista para que, dada su mirada respecto al proceso venezolano, tenga que responder por cada una de las cosas que pasan y que refieran a Venezuela. La verdad que no nos corresponde.
solo nos corresponde, en respeto por el proceso bolivariano, y eso lo lleva adelante el pueblo venezolano, que haya rigor en los tratamientos. Y es lo que hemos exigido también en esta ocasión, porque la conclusión a que llega el fiscal no es una conclusión que nazca de una sentencia en un juicio, no es una conclusión que nazca de un reconocimiento de responsabilidad de la contraparte. Entonces, si no es así, bueno, todo lo demás, incluyendo las declaraciones que hagan los incumbentes en esto y que estaban algunos de ellos detenidos en Estados Unidos, todos entenderán que si Estados Unidos está en disposición de financiar cualquier fenómeno desestabilizador del proceso venezolano, esto es nada comparado con aquel proceso, con aquella disposición. Entonces yo no quiero ser quien ponga, desde el punto de vista de las reflexiones, una mirada que dé lugar a que no nos importa el proceso, que no nos parece grave. No, insistimos en eso y insistimos entonces que las instituciones de este país, de nuestro país, sean sobrias, trabajen como se debe trabajar desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de la justicia, asimismo lo hagan todos los espacios de la política y para nosotros obviamente somos los más interesados que pronto se llegue a conclusiones terminales, pero por la vía de que hayan procedimientos judiciales que así lo acrediten. Esa es nuestra posición. Ni relativiza, ni se hace parte en un sentido o en el otro, que no sea tener una mirada que nada, separo esto, tiene que ver con el proceso de soberanía popular que lleva adelante el pueblo venezolano respecto a el proceso bolivariano, entendido como un proceso de profundización y transformaciones creciente en beneficio de las mayorías de ese país. No nos toca ni opinar respecto a los tonos que toman los diálogos de los voceros, no es nuestro tema, digamos, representar la opinión del país, porque eso lo hace el presidente de la República, ¿sí? Solo nuestra posición en el acotado espacio de ser la opinión del Partido Comunista de Chile, que por lo demás tiene en el plano internacional una posición permanente. No es un tema que ahora nos preocupe. Desde el nacimiento del movimiento comunista, el tema de lo que pasa con la lucha de los pueblos a nivel planetario ha sido un tema en cualquier parte del mundo que se encuentre la expresión del comunismo organizado. De domingo a domingo, 26 de enero del año 2024, en uno especial de domingo a domingo, el último de la temporada 2024-2025. Hugo Guzmán. Sí, Lautaro, yo quería ir a un tema que está cruzando mucho la agenda nacional y que incluso está en desarrollo en estas horas, porque se sigue conversando y se siguen intentando llegar a acuerdos, particularmente en el Senado, respecto a la reforma previsional. Esto además con que luego se tiene que enviar a la Cámara de Diputadas y Diputados. Es posible que de manera inédita el presidente de la República, Gabriel Boric, tenga que dar la luz verde para que se pueda seguir sesionando. Es decir, el tema de la reforma previsional está muy latente, está muy presente y bueno, dentro de considerando todos los temas que abarca y que se están discutiendo. Pero precisamente o específicamente, Lautaro, te quería preguntar respecto a que desde el punto de vista político, porque la reforma, bueno, si se vota va a salir por las características, es otra discusión, pero se habla de que aquí finalmente va a ser una reforma que no da con lo que fue la propuesta inicial del gobierno, no da con la promesa del gobierno, incluso se llega a señalar que al final habría como una obcecación con la idea de que el gobierno tenga algo que presentar como relato, como fin de su periodo. Específicamente en ese punto, Lautaro, respecto a eso, políticamente, ¿cómo ustedes ven el efecto que va a tener la salida de esta iniciativa?
A ver, yo partiría de la siguiente base. Efectivamente, lo que está en discusión y en votación en el Congreso no es el proyecto de reforma previsional original de parte de nuestra propuesta programática como fuerzas de gobierno. Y no lo es porque ya lleva 2 años, si no me equivoco, vamos a completar 3 años, desde que esto se instala en el debate parlamentario, después de los 2 procesos anteriores de los 2 gobiernos anteriores. O sea, lleva sobre 10 años el debate de cómo mejorar las pensiones que se obtienen desde el sistema vigente, mayoritario, que es el sistema de esta AFP, industrias creadas bajo el sistema neoliberal en dictadura, años 80. No es exactamente. Y no lo es porque en el camino de la instalación del gobierno y la instalación del nuevo parlamento, hubieron procedimientos y procesos que fueron derechizando la composición del Congreso. Hubo gente que era parte de la ADC, que se salió de la ADC y se movió hacia la derecha. Y como los números eran muy estrechos, eso cambió la correlación. Esto se vino a acentuar mucho más después de las 2 derrotas plebiscitarias, derrotas para quienes queríamos una nueva constitución. La segunda hay que decir que fue más grave, digamos, porque la posibilidad de que hubiera habido nueva constitución era tendiente a 0, toda vez que estaba en debate la vigente y que sigue vigente, o una peor que esta, que era la que proponía el Partido Republicano, una reversa a un planteamiento todavía más drástico, más profundo desde el punto de vista neoliberal y por consiguiente más injusto desde el punto de vista de políticas sociales. Entonces lo que queda, lo que está en debate es, en la actual situación, dado que hay un dato de la causa que yo creo todo el mundo mide, incluyendo la derecha, las pensiones que se otorgan son miserables. Las pensiones que se otorgan no resuelven, sino por el contrario, empeoran las condiciones de vida de quienes son beneficiarios de ellas. Las pensiones son la demostración que el sistema instalado por el modelo neoliberal y por la dictadura es un fracaso desde esa perspectiva. Seguro que es un éxito desde el punto de vista de los administradores, de los accionistas, de los que hacen la gestión. Eso no cabe ninguna duda. Para el capital es un éxito. Para quienes son los beneficiarios y además los titulares de los ahorros, es un fracaso absoluto. Además, agreguemos que contiene la injusticia respecto al tratamiento de los derechos que la mujer tiene desde el punto de vista previsional por el solo, entre comillas, delito de vivir más. Es decir, realmente es contra natura, es decir, una cosa troglodita que no tiene que ver con una civilización de este siglo. Bueno, todo eso se detecta que tiene un alto grado de sensibilidad social en la opinión pública, porque lo viven, porque el pensionado, claro, es uno, pero en torno de él tiene un núcleo familiar, que por lo demás es el que tiene que asistirlo solidariamente porque no le alcanza. Entonces todos saben que hay que ayudar, digamos, al familiar más adulto con una cuota mensual o comprándole los remedios, yéndolo a buscar o llevándolo a la mercadería, etcétera, etcétera. Es un tema masivo. Y la derecha en eso es pragmática, la derecha en eso es frívola. Entonces pone la traba, tranca la posibilidad de cambiar más luego y más a fondo, pero tiene que conceder. El debate quedó planteado ahí. ¿En dónde uno puede titular esto? ¿Cómo mejorar ahora los montos de las pensiones que reciben las y los pensionados? Y, por cierto, digamos, al futuro inmediato y al futuro más estratégico. Y eso es lo que está en debate. Desde esa perspectiva, hemos valorado la posibilidad de que se apruebe este cambio legislativo, esta nueva ley o esta reforma, sin que eso cancele una discusión más permanente que hay respecto al sistema de la AFP. Y lo ha dicho la ministra del Trabajo, lo ha dicho vocerías de gobierno, lo hemos dicho siempre todos nosotros. Por eso que no hacemos de parte nuestra un debate enojoso y mal llevado desde el punto de vista de quienes batallan por el fin de la AFP, como que esto fuera mantenerla.
o como que nosotros no estuviéramos por terminar con el fin de la AFP. Lo que abre es una rendija que cuestiona también la administración exclusiva del sistema privado y, mediante el proyecto de ley en marzo, podría hacer participar un ente público en la administración del tema de los fondos y de vigilar al fin, porque las comisiones que se pagan de parte de los ahorrantes, que son los beneficiarios, los futuros pensionados, no sean tan onerosas, a que las pérdidas no sean tan exclusivas de los que ahorran, es decir, haya un sistema que asuma las consecuencias de este mecanismo FP, que es un mecanismo de intermediación, recoge capitales y los coloca en la bolsa con tasas de interés. Las tasas de interés tienen, los coloca en créditos para el retail, etcétera. Y si le está, digamos, ahí una destinación de estos fondos a través de, entre comillas, inversiones que ellos hacen. Meter mano en ese debate, tener que no sean nichos capturados, inamovibles, todos los que están adscritos a un sistema de AFP, y esté regularmente eso en una suerte de bolsa que se vaya liquidando según mejores condiciones, también permite algún nivel de competencia. Todo esto puede ser muy pequeño comparado con el propósito global, pero es evidente que inicia un debate en condiciones de un estímulo, de haber logrado algo, de haber sido capaz de mover el cerco. Lautaro, pero en esa perspectiva, desde el punto de vista estrictamente político, ¿el gobierno sale golpeado, sale trasquilado, o el gobierno sale con un saldo positivo, con un saldo a favor, una vez que ya se materialice esto y sea una ley? Fíjate que si uno aplica la dialéctica, tendría que el gobierno y las fuerzas que somos de gobierno salir fortalecidos. ¿Y por qué digo eso? Porque la derecha ha sido tan recalcitrantemente fanática de no mover el sistema de FP, que conceder algo, aunque sea por la vía que es un crédito que le hacen al fisco y el fisco se lo hace a los pensionados, bueno, algo que al final suma y resta, suben las pensiones, es beneficio y es política de quienes siempre hemos estado por mejorar las pensiones, y es un retroceso de quienes hoy día dicen, no, pero son por eso que ellos quieren marcar el 6-0 de lo que era el aporte del empleador. Ese es un mecanismo administrativo de algo que no pueden desconocer, que ha sido más fuerte la presión de la causa, porque ni siquiera digo la presión del movimiento. La causa es tan justa, es tan imposible de soslayar, va a ser tan recurrente que salga el debate electoral parlamentario, que tienen que conceder que se mueva y se logre en un tercer gobierno ya, o sea, después de 10 años, un acuerdo que mejore las pensiones. Y o sea, ¿tú estás de acuerdo con que esta reforma debilita el actual sistema privado? Yo creo que es el comienzo evidente. Y como en muchas de las reformas o de las conquistas del movimiento popular, y lamentablemente esa es la historia, no es suficiente que sea justo. Hace falta que tenga la fuerza para que lo justo se imponga. Y en este caso, un dato de la causa es que la correlación de fuerza a nivel Parlamento Ejecutivo es empatada, y hay un debilitamiento del pronunciamiento del movimiento popular, que deberá tener mucho más palabra en esto y ser un mecanismo más activo, presionando para que estas políticas se implementen como políticas públicas. Estamos conversando con Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista de Chile, en este domingo 26 de enero del año 2024, recordándole así que este es un programa grabado en el día de ayer sábado, porque las circunstancias lo están exigiendo. Ya le explicaremos más, Lautaro nos contará sobre lo que está sucediendo en el día de hoy domingo en el pleno del Comité Central del Partido Comunista, o sea, lo que podría pasar en el pleno del Comité Central del Partido Comunista o debiera pasar. Claro, manteniéndonos en el tema de las pensiones, uno a veces olvida, y a veces también la población, porque ha cambiado la forma o la cantidad de ciudadanos que vivieron en los tiempos de
de Salvador Allende, los tiempos de Eduardo Frei, los tiempos incluso de la derecha con Alessandri, donde existía un sistema previsional distinto, donde existía un sistema previsional que era en alguna medida solidario, insuficiente, pero solidario. Era el Estado el que se hacía cargo de las pensiones, tanto en cajas como el Servicio de Seguro Social, la Caja de Empleados Particulares e incluso la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Sin embargo, eso no se olvidó. El Estado era el que hacía la distribución y los recursos de los asociados servían para proyectos que el Estado iba poniendo en ejecución. Sin embargo, eso hoy día no existe. El Partido Comunista un poco quiere volver a ese tiempo, al tiempo del Estado responsable total de las pensiones. A ver, partamos de la siguiente base. En la historia no hay nada que se repita mecánicamente de un tiempo a otro, ni siquiera en el mismo país. Eso es como, para que nadie imagine que estamos haciendo una copia mecánica, dogmática, furibunda de un tiempo que ya pasó. Y empieza un debate falso, que ya no estamos en la UP, que ya hoy día, digamos, los procesos son distintos, que el papel que juegan, el control sin igual de parte del capital arrasa y no reconoce frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es así. Y sin embargo, hay cuestiones, principios, que uno tiene que decir tienen valor permanente. Un primer principio es que la previsión es un derecho. Y no puede ser, ese derecho debe ser garantizado por el Estado, indistintamente de cómo se cumple el derecho. Y no puede ser, digamos, un recurso, así como lo es tratado como mercancía, el mejor postor, y por tanto el que tiene mejor capacidad económica tendrá una gran pensión, de hecho lo hay. No se olviden que existe hoy por hoy, digamos, el sistema de AFP, el descuento obligado, 10%, pero hay para los salarios muy altos un espacio que se llama APB, que es el ahorro profesional voluntario. Es decir, y esa APB tiene la siguiente magia, entre comillas, que alguien pone un suple sobre lo que le toca el 10%, y ese suple queda disminuyendo del monto global a efecto de impuestos. O sea, tiene una regalía, o sea, ni siquiera ya tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, cuando alguien hace eso recurrentemente en 10 años, en 20 años, obviamente que la pensión que va a tener es absolutamente distinta desde el punto de vista de la cantidad y de la tasa de reemplazo que la que va a tener solo el que tiene un ahorro del 10%, así lo haga todos los meses sin laguna. Entonces, el principio que hay que resguardar es cómo se garantiza el derecho a una pensión digna y justa con una tasa de reemplazo que supere el 70% hacia arriba. Es decir, eso es un propósito que en la administración que quieran deberá cumplirse. Lo segundo, nunca, y tú estás recordando el tiempo de la Unidad Popular, donde te falta, digamos, nombrar no solo la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, sino también las cajas de la defensa, de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, que es así, se mantiene con lo que eran las mejores expresiones del sistema de pensiones que tenía lo que se llamaba perseguidora. O sea, había gente que no solo tenía tasa de reemplazo sobre el 70%, sino cada vez que los salarios de los titulares, de los activos, subían, también subía el monto de su pensión. Y entonces nunca tenían una pensión que fuera a bajar ni siquiera por inflación. Eso es un sistema, y por eso que la Fuerza Armada no quiere cambiarlo, ¿no? Por eso que Carabineros no quiere cambiarlo, por eso que Gendarmería, que también está vinculado a ese sistema. Bueno, ¿por qué para ellos sí y para el resto de la población no? Existía la Caja de Empleados, o sea, el Seguro Social, que era para los obreros. Existían ya después cajas que eran más pequeñas, más focalizadas, digamos, en los de la construcción, etcétera, etcétera. Pero todos tenían el principio primero de una tasa de reemplazo correcta, y eso se sostenía sobre la base de una proporción de solidaridad entre quienes concurren a sus ahorros y van a usarlo ahora y los que
ahorran ahora y lo van a usar en 20 años más. Luego, los fondos que se recaudaban eran fondos que se usaban en inversión de desarrollo del país, en carreteras, en construcción de escuelas, en construcción de hospitales, etcétera. O sea, tenían rendimientos que, puesto al día en un tiempo histórico posterior, se mantenía, digamos, su nivel de productividad, por decirlo así, de esa inversión. Nosotros lo que queremos, más allá de si el sistema va a ser estrictamente público o solo y exclusivamente público, que uno puede asumir, digamos, un sistema mixto, primero que sea opcionalidad de los ahorrantes, si ese sistema va a existir. Y segundo, que garanticen que aquí, por sobre las tasas de ganancia que tiene la AFP como empresas, por sobre los montos que tienen la gerencia de la AFP como ingresos, como viáticos, esté primero garantizar la tasa, es el monto que tiene la pensión para cada trabajador y trabajador. Este es un debate que se va a abrir, si todo debe ser, lo público siempre debe estar en manos del Estado, o lo público puede tener una administración mixta, porque hoy día el tema está al revés. El Estado subsidiario impide, y eso es lo que está choqueando la derecha hoy por hoy, que en lo más mínimo se entrometa el aparato público a tareas que son nichos de utilidad, de negocio, de ganancia para privados que además son privilegiados, digamos, por estar metidos de antemano en esto. De domingo a Doctor, domingo, precisamente 25 de enero. Hubo un man. En ese sentido, yo quería plantear algo, porque está el tema de la reforma de pensiones, pero la derecha económica, la derecha orgánica, la derecha ideológica, también está detrás de lo que fue la ley de ISAP. O sea, si uno hace la síntesis y el resumen, la derecha orgánica, económica e ideológica en este país se opone a cambiar el tema de la AFP, el tema de la ISAPRE, el tema de la educación pública, el tema de la salud pública, el tema de las inversiones. O sea, el sueño del pibe es que aquí no se moviera nada y seguir en esto. Y esto se suma a que, fíjate que desde la derecha se ha planteado en los últimos meses el tema de la batalla cultural, donde están estos temas, porque no se puede negar que hay mucha gente que está de acuerdo, hasta lo ve como un estatus, estar en la ISAPRE, o que la plata es mía y que no dar luz verde a los componentes sociales. En ese sentido, Lautaro, ¿tú crees que y dar un dato, porque estos son datos de organismos internacionales, de los 30 países que habían ido al sistema previsional similar al chileno, totalmente privatizado, ya prácticamente 20 volvieron al sistema mixto, retrocedieron. Y en América Latina somos una especie de lunar respecto a esto del sistema de salud privado, el sistema de pensiones privado. Vienen elecciones parlamentarias, todo esto tiene que ver con un proyecto de país. Yo lo que te quería preguntar, autor, es que si todo esto no tiene que ver con que hay que poner más énfasis en, parafraseando a la derecha, a los conservadores, en esta batalla cultural, hay que poner más énfasis en explicar que al final aquí, más allá de tecnicismo o de cuestiones así muy particulares, al final estamos discutiendo el tipo de país que queremos tener, que hay que llevar un poco el debate a eso. A ver, yo creo que me da la pregunta y la reflexión y las afirmaciones que tú haces, me da la posibilidad de citar lo sustantivo de lo que fue el 27º Congreso Nacional del Partido Comunista. Porque te encuentro razón en la pregunta, afirmación que se hace. La derecha ha creído, no solo en Chile, en varias partes del mundo, dado el fracaso de cómo se ha tratado de gestionar las modificaciones al modelo imperante de parte de fuerzas que tienen una identidad a lo menos de cambio progresista, le ha trasladado a esta forma de gestionar la responsabilidad de
el modelo vigente. Este es un subliminal, esto es realmente maquiavélico, ¿cierto? Nosotros somos responsables de la falta de eficacia del modelo neoliberal. O sea, si ellos lo administraran, seguramente sería la perfección. Y no van al fondo del tema, y el fondo del tema es la existencia del modelo neoliberal. Lo que está poniendo en el centro todos estos fracasos parciales o sectoriales en la salud, en la previsión, en la educación, etcétera, etcétera, están hablando que el modelo como tal no es respuesta a las expectativas y necesidades reales que tiene la gran mayoría de la sociedad, cualquiera sea esta sociedad, de acuerdo al país en que esté. Entre medio se mete una variante populista que no se hace cargo de que ellos son titulares de este modelo, y la fórmula que ofrecen es una reversa para profundizar aún más el modelo neoliberal. Y ahí estaría la gran panacea. Por eso tiene una creatividad y un creativo, para decirlo así, envidiable. Con mi plata no. En el fondo eso no lo está diciendo el ahorrante uno a uno, lo está diciendo el dueño de la AFP, porque se cree dueño de esa plata, porque es lo que termina al final redundando donde se converge o se deposita ese ahorro del futuro pensionado. ¿Qué es lo que a mi juicio está planteando entonces hoy día? Y afortunadamente es un año electoral, un debate más integral de proyectos que sean capaces a su vez de tener la capacidad mediática y comunicacional de demostrar los fracasos que les tocan a los neoliberales en lo que son las políticas públicas, que incluye la solidez del Estado para dar batalla, por ejemplo, contra la delincuencia y contra el crimen organizado y contra la mafia, pero también contra el tráfico de influencia, contra la falta de la corrupción, definitivamente. O sea, eso no pueden charlarlo acá, eso es de la esencia intrínseco al modelo neoliberal, que tiene débiles mecanismos de control, que no tiene valores como el tema de la probidad y el compromiso en lo público, que no tiene más valores que hacerse millonario al más breve plazo, etcétera, etcétera. Entonces, ese debate que hace falta es una presentación de un proyecto de sociedad. Para nosotros eso es llevar adelante una real revolución democrática, que por la vía de representaciones siempre de mayorías, entendiendo así la democracia, no solo desde el punto de vista electoral, sino también desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista de la opinión pública que se construye, sea capaz de reivindicar un Estado social y democrático de derechos, en una garantía de seguridad pública, en una garantía de educación, de salud, de vivienda, de pensiones, etcétera, que estén directamente vinculadas a resguardar un mejoramiento de calidad de vida de las comunidades del país, que es lo que hoy día por lo demás está en una tensión realmente tremenda. Eso es a mi juicio una obligación, y de ahí nuestra gran conclusión de, sin perjuicio de la importancia que tiene la batalla parlamentaria, la batalla municipal, la batalla territorial regional, en la presencia en los gobiernos, eso no resuelve si no hay un movimiento popular activo, organizado, con visibilidad, con presentación de propuestas, que de suyo constituye factor democrático, que esté saliendo a la palestra permanentemente para poner las rayas y las definiciones en función de sus intereses, que son de mayoría, respecto a los intereses de privilegiados. De domingo a domingo, 26 de enero del año 2024, les recuerdo que este es el último programa de la temporada, previo al receso ya que viene en el mes de febrero. El programa está grabado porque en el día de hoy, domingo, está en desarrollo el Congreso, perdón, el Pleno del Comité Central del Partido Comunista,
post Congreso Nacional. Ya le preguntaremos a Lautaro al respecto qué es lo que piensa o qué es lo que está sucediendo exactamente o qué tendría que suceder en el día de hoy. Hay un hecho mundial que indudablemente está en curso. Asumió Donald Trump. Y Donald Trump está haciendo cumplir lo que dijo, que iba a expulsar a todos los migrantes ilegales desde Estados Unidos. De hecho, se muestra en los canales de televisión que eso está sucediendo de alguna forma, no sé en qué proporción y en qué porcentaje, pero está sucediendo. ¿Cómo se mira o cómo se puede mirar este gobierno, este segundo gobierno de un personaje tan especial como es, especial lo digo en el sentido no positivo, sino que negativo, que hoy día gobierna una de las potencias del mundo y que podría tener consigo también peligros de una situación mundial que nos lleve a conflagraciones que hace que se convierten en tragedia? ¿Cómo lo ves, Lautaro, esto lo que está sucediendo en Estados Oye, Unidos? Julio, Sí, antes de la respuesta, Lautaro, dar un dato, porque ya estaba mirando la prensa mexicana y la prensa ¿ya? estadounidense, y hasta las 0 horas del viernes, bueno, es probable que esto aumente durante el fin de semana, ya se habían detenido a 500 migrantes en distintos estados en Estados Unidos. Empezaron los allanamientos a iglesias, a centros deportivos, buscándolo. Llegaron 4 vuelos, en un día se cumplieron 4 vuelos de Estados Unidos a México con deportados. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio la orden de instalar campamentos en zonas fronterizas y portuarias para recibir a los migrantes. Incluso prometió, más que prometer, dijo que ya hay 35.000 empleos asegurados para quienes lleguen de Estados Unidos. O sea, ya como datos concretos que esta es una política de Trump que ya empezó, digamos, ya se está implementando, y como México incluso está tomando medidas. Yo creo, oye, que claro, es una desgracia, no lo voy a decir con el afán de ratificar, reivindicar la profundidad de las definiciones en política internacional que ha hecho el Congreso del Partido Comunista. Pero bueno, la vía es tan dura y es la que viene por la vía del ejemplo concreto a demostrar la certeza que tiene una política antiimperialista. A rato aparece como un concepto abstracto. ¿Qué es esto del imperialismo, el antiimperialismo? Y en fin, digamos, no será un fantasma que ustedes están sacando cada cierto tiempo. Entonces la explicación es: mira lo que está pasando en el Medio Oriente, mira lo que hace Israel respecto a Palestina, cómo lo termina, y todo eso alentado, digamos, por las políticas norteamericanas, los financiamientos norteamericanos y el papel de la OTAN, etc. Eso se hace, pero bueno, eso queda lejos. O lo que hace, digamos, desde el punto de vista de tratar de evitar que China juegue un papel en este mundo que sea no solo unipolar, sino haya una diversidad de polos que puedan, digamos, atenuar el papel único de una mirada norteamericana. Bueno, hoy día tenemos en nuestras narices, frente a nuestros ojos, la política imperial que supone incluso el expansionismo territorial, que supone una prepotencia avasalladora respecto a lo que son las estabilidades y las armonías que tienen los estados para convivir. Porque tiene, digamos, una política frente a la migración que raya casi en una política del tiempo de los nazis. Es decir, aquí hay una definición por la condición de ser, en este caso, latino, sobre todo centroamericano, mexicano, se transforma en un monstruo que hay que tratar a lo que dé lugar incluso a exterminarlo. Tiene una política de expansión que se plantea recuperar el canal de Panamá como que fuera propio, pero que hay dos mensajes. Uno es cómo se cruza respecto a los derechos y las políticas chinas en América Latina, que son políticas que buscan el beneficio mutuo, el ganar-ganar, gana China, pero también ganan los países de América Latina. También está vinculado a cómo
quién va a ejercer control respecto a lo que sea el día de mañana el canal bioceánico que pase por Nicaragua. Pero hay otro mensaje que es el control del estrecho de Magallanes, en cuestiones ya más macro. Es decir, hay esta monstruosidad, esta perversión que significa volver a reponer a Cuba entre los estados que promueven el terrorismo. El solo hecho que Biden, lamentablemente, por una falta de valor, haya levantado a última hora, y no pasan 2 días y lo repone Trump, está diciendo que es una medida política, que es una medida odiosa, que es una medida de acoso, que es una medida que no tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que si uno proporciona a la población, al per cápita de cada país, a los niveles de desarrollo de cada país, no hay Estado, no hay fortaleza que haya sido más solidaria que el pueblo de Cuba. En todos los espacios de la actividad de pueblo a pueblo. No solo frente a las catástrofes, no solo frente a la liberación, no solo frente a los temas de formación de médicos. Y Estados Unidos se da el gusto de, en una campaña preestablecida, volver a instalar, ¿para qué decir el control de Puerto Rico que va para las calendas griegas, o el tema de la evolución de Guantánamo? Bueno, nada de eso tiene corriente de opinión en todos los sectores para condenar, para decir, señor, esto no pueden hacerlo. La prepotencia llega ya a cuestiones culturales de marca mayor, más allá del tema económico real. El Golfo de México se llama el Golfo de América. Bueno, el Canadá será el estado 51, bueno, y México el día de mañana será el estado 52, digamos. Y lo demás es el patio trasero, es decir, se nota las políticas imperialistas que defienden los intereses selectivos, excluyentes, exclusivos, de élite, como era el mundo que lo rodeaba al momento de asumir. Entonces, estamos frente a un hecho muy peligroso, muy peligroso. Trump no es Milei. Trump tiene en sus manos una cantidad de recursos bélicos de impacto en los países que no cualquiera tiene. Creo que es la hora de profundizar la relación pueblo a pueblo, estado a estado, país a país, entre, por ejemplo, quienes somos parte de América Latina y el Caribe, quienes somos parte de América del Sur. Es decir, hay que empezar a buscar profundización de integración en distintos planos, económico, político, cultural, etcétera, para decir, señor, usted no puede hacer lo que se le ocurra. Este mundo no es suyo. Estamos a un tris de una locura mundial que destruya el planeta y se acaban todas las discusiones. Y creo que le da mucho sentido a la política que acaba de aprobar el Partido Comunista en su Congreso respecto al tema internacional. Debo decir que una política internacional de los comunistas no es para odiar a nadie, no es para molestar a algunos políticos que no les gusta que nosotros hablemos de esto, no, es histórica. El movimiento comunista nació con ese manifiesto que termina proletarios del mundo unidos. Termina asumiendo la transversalidad de causas que son beneficios. Claro, pues toma tu agua, porque de verdad está un poco el clima hace que se seque la garganta y todo eso pasa permanentemente. Le digo que estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en este especial de Domingo a Domingo, en su último programa antes del receso. Continuar, Lautaro, con lo que estaba desarrollando. No, yo creo que estaba leyendo. Estaba leyendo no un artículo, sino que una declaración de Bernie Sanders, el conocido político ex parlamentario de Estados Unidos, y él decía, claro, estamos hablando mucho de todo lo que dijo Trump en su discurso, pero estamos hablando poco de lo que no dijo. 1 millón de estadounidenses sin vivienda, más de 50 millones de Estados Unidos sin acceso a la salud,
el aumento de la riqueza del 1% más rico en 233 mil millones de dólares. El avance, o sea, no el avance, sino que los retrocesos se plantean en leyes que tienen que ver con derechos de la mujer, con derechos religiosos, con derechos civiles en Estados Unidos. Millones de personas viviendo en la calle, para los cuales no hubo ninguna referencia a cómo atajar eso. Bueno, ni vamos a hablar de las situaciones también incluso laborales, de acceso a salarios, usando la terminología que usa la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, salarios decentes. Bernie Sanders apuntó a cuestiones de la política interna que también tienen un claro carácter no solo autoritario, sino que conservador, y de restricción de derechos y de no atención de situaciones que está viviendo el pueblo de Estados Unidos. Solo termino con un dato, o sea, mucha gente ignora que más del 10% de la población infantil en Estados Unidos es pobre, vive en la pobreza. Y son temas que evidentemente el gobierno que se acaba de iniciar con Donald Trump, como bien dice Werner, están ausentes. Doctor. Bueno, yo creo que los datos que aporta Hugo a partir del artículo que nos comenta son blanco sobre negro, decía Jorge Insús. No hay necesidad de más argumentación. El tema ahora es nuestro. ¿Cuál va a ser la política de soberanía económica, social, política de los países de América Latina y el Caribe para pararse frente a esto? Y va a haber una tremenda presión de parte de las fuerzas que representan el gran capital, de las fuerzas de la derecha, por tratar de inhibir, sobre la base que es la panacea democrática, la sociedad norteamericana, sobre la base que no existen estas injusticias sociales que detalla bien, digamos, Hugo, citando ese artículo. Hay todavía que ver cuáles son los sistemas de respeto, por ejemplo, en los sistemas carcelarios, el respeto a los derechos humanos. Hay que ver las organizaciones internas de Estados Unidos que son denunciantes de atropello a los derechos humanos, en lo que es la relación con la población negra, con la población latina, etcétera, etcétera. Entonces, nos da una obligación, no solo una posibilidad, de avanzar mucho más al detalle en perfilar una política que pueda a su vez ser factor de coincidencia transversal. Porque todos sabemos que el peso de la política norteamericana en la política chilena es muy grande, por acción o por omisión, que somos pocos los que tenemos una posición evidente, clara y directa respecto a cuestionar el papel de Estados Unidos a nivel planetario y particularmente en nuestro continente. Y no solo tenemos un desafío ético, histórico, de memoria, que fue la significación que tuvo la intervención norteamericana y la dictadura en Chile, sino en la actualidad la posibilidad de un desarrollo con industrialización, con valor agregado, con soberanía económica, etcétera, donde todo se va a medir o se está midiendo en cuánto el país podría tener niveles de avance y de intercambio comercial con China. Si es mucho, hay que hacerlo retroceder, así sea beneficioso para el país. Entonces, habrán políticas muy, muy fanáticas por parte de Trump. Mira la gran demostración democrática después que él mismo promovió el asalto al Capitolio con cualquier tipo de recurso. Hoy día son todos sobreseídos, amnistiados, no existe ese delito. Es decir, ese es el reflejo que tiene la panacea democrática norteamericana en la actualidad con la gestión de este personaje Donald Trump. De domingo a domingo, 26 de enero del año 2024, en el último programa de la temporada de este programa, que termina siempre los días, la última semana de
enero para comenzar en marzo. Estamos conversando con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, que lo estamos grabando el día sábado por una razón muy simple. El pleno del Comité Central del Partido Comunista post-Congreso, el primer pleno del ya concluido todo el proceso, incluso elección de miembros del Comité Central, decide la Comisión Política, tengo entendido, Lautaro, y también la Presidencia y la Secretaría General. ¿Son esos los cargos que se están viendo hoy día en el pleno del Comité Central del Partido Comunista? Efectivamente, es el pleno de instalación y de contribución de las tareas del nuevo Comité Central. Y, entre otros, digamos, tiene que definir órganos colectivos dentro del propio Comité Central. Yo aquí quiero hacer una sola precisión: el valor que tiene que el partido elija de forma directa un colectivo como dirección nacional. Eso significa que las decisiones que se tomarán en el curso de este pleno no son fatales, estarán sometidas permanentemente a evaluación, porque es el Comité Central el depositario de el respaldo que el partido hace por opción de votación directa universal. Pero bueno, aquí se tiene que concluir eligiendo una comisión política. La comisión política va a ser muy evaluada, muy al detalle, porque hubo mucho debate en el Comité Central saliente, y se va a elegir la presidencia y la secretaría general del partido para un periodo que, insisto, son cargos colectivos y uninominales de responsabilidad, cuyos mandantes son, o mandatarios, mejor dicho, son el Comité Central. Eso es, y se va a vincular ya avanzado por lo que son los desafíos entrando. O sea, fíjate que también al Congreso, estamos instalando después del Congreso la nueva dirección, y ya hay desafíos inamovibles. En mayo se hace la elección nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, tercera semana de mayo. Entonces falta tiempo. No. Ahora en febrero, el 26 de febrero, se cierran los padrones para saber cuánta gente va a votar en mayo. O sea, tú tienes que trabajar mucho para que todos los trabajadores que están vinculados a la central en forma indirecta a través de federaciones o sindicatos nacionales puedan estar en condiciones de participar de la elección, y eso será siempre y cuando no solo queden cerrados los padrones, sino vinculados directamente al reglamento de puesta al día en las cotizaciones. Bueno, ahí está ya un trabajo, ahora en febrero. O sea, es imposible irse de vacaciones sin esta tarea, porque a la vuelta de vacaciones significa que esto ya está cerrado. Se entra en marzo mirando el 3 de abril, o sea, hay un mes para llevar adelante el primer paro nacional productivo que acordó la Central Unitaria de Trabajadores para empujar sus derechos en el último año del gobierno del presidente Boric. No contra el gobierno, contra las políticas de derecha que traban la posibilidad de que esas políticas sean realidad. Pero vamos a tener un marzo que va a partir el 5 de marzo con el lanzamiento del libro dedicado a la vida de Gladys Marín por el conocido periodista e historiador Mario Amorós, un gran amigo español, y que va a ser en la explanada del Museo de la Memoria el día 5 de marzo. El día 6 va a estar la romería al Memorial de Gladys, y luego está en el contexto del Día Internacional de la Mujer, donde temas de los derechos de la mujer en salarios, este mismo tema que hemos hablado de pensiones, etcétera, son batallas muy concretas. Pero tenemos un mes que está marcado por los derechos humanos, porque está el asesinato de los hermanos Vergara Toledo y el degollamiento de nuestros compañeros Guerrero, Parada y Natino. Es decir, va a estar, pero en marzo también se va a lanzar el Congreso Nacional de las Juventudes Comunistas. O sea, un marzo muy cargado, que si no... Bueno, no se aprovecha.
tienen que definir las candidaturas presidenciales, ¿no? Y está el debate desde el punto de vista de la construcción unitaria y de las candidaturas, que si ahora en febrero los comités regionales en febrero no avanzan en la definición de nominar precandidaturas para que las resuelva el comité central, vamos a estar regalando ventaja a la derecha en la instalación de nuestros liderazgos. Y entonces eso es para las parlamentarias, ¿no? Parlamentaria, claro. Elecciones parlamentarias, senadores en las regiones impares y diputadas, diputados en todo el resto de las regiones. Y hay que definir la candidatura o precandidatura a primaria presidencial que van a levantar los comunistas, sea militante o no sea, pero tiene que definir el Partido Comunista cómo va a participar de eso, y ese es, porque eso está directamente vinculado a hacer sinergia. Entonces se va a juntar la lucha social. En mayo también está la primera semana, si no me equivoco, la elección de la ANEF, uno de los principales gremios que tiene la CUT y que también tiene una votación directa, y bueno, obviamente la plataforma que van a conocer el 1 de mayo. O sea, es una agenda de trabajo, de lucha, de movilización, que no le dio espacio a los acuerdos del Congreso del partido para planificar un poquito más, no, echamos a la cancha ya. Y cada uno tendrá que tener un papel en esto, porque ya partió el año político full. Ahora, terminado esto, empieza el 1 de febrero con toda esta tensión, intensidad y exigencia. Les quiero decir de paso, que ustedes deben saberlo, que el martes 28 se va a lanzar un libro vinculado a una selección de artículos y opiniones del compañero Boloya, ahí en la Biblioteca Nacional, el día 28 al mediodía. Muy, muy interesante. No, 28 de enero. No, de enero, ahora, el martes. Entonces, no tenemos muchos tiempos y no sea ponernos bien de acuerdo, cerrar muy bien este pleno. Seguramente para estas tareas que estoy nombrando van a haber afinamiento en un próximo pleno inmediato, para terminar de instalar el comité central, pues esto supone comisiones nacionales, secretariado del partido, etcétera, y de ahí para adelante solo a gozar de implementar los acuerdos. O sea, a gozar, a gozar sin vacaciones. Lautaro, bueno, en estas horas están eligiendo la comisión política, la presidencia de la Secretaría General, pero te quería preguntar respecto a lo que fue la elección del Comité Central, sobre todo en relación a interpretaciones o miradas que hubo esa elección de algunos dirigentes del partido, en qué posición quedaron, en qué posición no quedaron, si quedaron más arriba, si quedaron más abajo, si se expresaron corrientes internas, quedó más de una corriente, menos de otra, hubo pocos cambios, que solamente se reemplazó a algunos que o renunciaron o que habían fallecido. ¿Qué puedes decir tú respecto a esas interpretaciones, comentarios que han habido en relación a la elección del Comité Central del Partido Comunista? A ver, yo creo que siempre es bueno tener contexto referencial lo más completo posible. Y voy a decir, es una votación que se hace en el mes de enero. O sea, cuando hay un nivel de desmovilización, había mucha gente ya de vacación. Es una votación que, a pesar de haber acordado nosotros en el pleno del Comité Central usar un sistema mixto, es decir, un sistema directo, ya sea electrónico o manual, pero mixto con un sistema virtual, el servicio electoral contestó que no se podía usar un sistema virtual. O sea, tú no podías votar por tu casa, como sí lo hicimos la vez pasada, porque estábamos en pandemia. Ya de ahí teníamos una dificultad, porque de 345 comunas teníamos mesa en 140, yo creo que, pero fue un excepción. En mucho menos de la mitad de las comunas había mesa para ir a votar. La mesa no queda al lado de tu casa, la cosa, pero bueno, había mucha gente que estaba de vacaciones. Los que tuvieron la suerte pudieron votar en el lugar que estaban de vacaciones, porque se podía hacer, pero no se podía hacer telemáticamente. Ha sido la posibilidad de que mucha gente participara. Dicho eso, mediaron
5 días entre que terminó el Congreso, se aprobó la propuesta de lista del Comité Central y se fue a votar. Entonces había una baja discusión de los procedimientos, los mecanismos. Así, la mayoría de los dirigentes regionales fue delegado al Congreso, por tanto podrían haber tomado de ahí una rapidez mayor, pero la vida es como es, ¿no? Con esas consideraciones, yo valoro dos cosas antes de entrar a la pregunta o a una de las partes de tu pregunta. El consultado, los compañeras y compañeros, se mantuvo, porque así era la propuesta, una dirección paritaria del punto de vista de género. Existe la misma cantidad de compañeras y compañeros. 48 mujeres y 48 hombres. Segundo, se eligieron de 135, me parece, candidaturas, las primeras 96, que era la propuesta que aprobó el Congreso. Por tanto, fue paritario y fue el colectivo que propuso el Congreso. Y luego, las votaciones que obtuvieron cada una de las candidaturas tiene dos lecturas, a mi juicio, obligadas. Una primera, tomar debida nota porque se dan, digamos, esa diferencia de respaldos en términos positivos, o sea, saber qué observación puede haber referida a un dirigente, y lo digo con plena tranquilidad y sin imaginar que alguien crea que estoy hablando de otro, sino partiendo por mi propia experiencia. Y una experiencia que yo he vivido, creo que en todos los congresos del partido. Hay muchas razones para que alguien que tenga tareas, más que vaya arriba o abajo en la lista, sino tenga tareas dirigentes importantes, está más sobreexpuesto a mirar por distintas razones, no solo políticas. Pero despejado eso, compañeros, no dejemos de ver que ahí hay una observación y que hay que tomarla en cuenta y tomarla en serio. Despejado eso, hay que ver si hay un plus que pudo haberse evitado mediante más debate, porque lo que siempre deben propender los revolucionarios, los comunistas, es que la representación de adhesión sea más o menos lógica con el debate político que se está haciendo, y por tanto quien no tiene una coincidencia lo haga saber, y entonces todo el mundo sabe a qué atenerse. Yo asigno a un porcentaje no menor, no digo que mayoritario, pero no menor de esa observación crítica, por ejemplo en mi caso, a una diferencia en cómo hemos marcado centralidad y cuestiones respecto a temas políticos, porque la visibilidad que tengo en la actividad política es casi por sobre otros compañeros, a excepción de los que tienen tareas muy destacadas en el gobierno, en el parlamento, etc. Hay una observación que incluye a las tareas parlamentarias y a las tareas de gobierno, que hay que tomar nota. No se pueden, digamos, pero eso va a ser la gran tarea de procedimiento que hará el funcionamiento partidario inmediatamente instalada el Comité Central. Surge la tarea de completar una evaluación, y esa evaluación, al tiempo prudente, compartirla con todo el partido. Eso es. Ahora, tuvo un par de cosas que no son menores la propuesta que hizo el Comité Central saliente, y es que puso, después de las dos primeras tareas del partido, una cantidad de a lo menos 10 o 12 dirigentes del campo social como prelación prioritaria, o sea, como orden de importancia, porque está asignando no que no nos importa el gobierno, no que nos importa el parlamento, no, está diciendo nos importa mucho que recuperemos terreno en el movimiento popular a través de su organización sindical, social, territorial, poblacional, etcétera, etcétera. Eso es un hecho que hay que indicar. Perdona, doctor, ¿eso tiene que ver también con no priorizar por lo que se llama las figuras públicas? ¿Con no qué? Con no priorizar por lo que se llama las figuras públicas. Lo que pasa es que ahí, si tú lo examinas bien, tuvo que ver con una opción no en contra, por un lado, finalmente es medio complejo, digamos,
cuando hay prelación mediante, más vale hablar a favor y no en contra del otro, porque a alguien le va a tocar ser 96. Entonces, y después, una vez electos, somos todos una igualdad de condiciones. Si no, era una señal de lo que yo hablé antes, de cuáles son los grandes acuerdos de la política, que es darle centralidad a las batallas del movimiento popular, particularmente expresadas en el campo sindical, poblacional, estudiantil, territorial, etcétera, etcétera. Y esos liderazgos se les pusieron mucha importancia, por una parte. Y la otra cosa es que también acusa una mirada que tiene que ver, digamos, dónde debían ir los miembros de la Comisión Política Saliente, por observaciones y autoevaluación del propio Comité Central, que van a completar su ciclo una vez ya hecha esta elección, instalada y asumida las nuevas tareas. Viene este trabajo de la Comisión de Formación y Desarrollo de Cuadros, vinculado a la Comisión de Educación Política, etcétera, y se le presentará primero al Comité Central y después al partido, qué enseñanzas deja fenómenos que podrían haber sido no los más consistentes o coherentes con un procedimiento más transparentado de debate. Porque debate entre comunistas, yo creo que desde que tengo uso de razón, conozco la historia del partido, ha habido siempre. No podría salir luz si no hay debate, si no hay contradicciones cursando, si no hay la posibilidad, digamos, y todo esto arbitrado por un cable a tierra de cuál es, digamos, en ese momento lo más correcto de resolver como síntesis. Lautaro, tomando en consideración todos estos análisis que tú haces y que se han dado y que se han tratado de salir a la luz pública como hechos negativos, pero que sin embargo el Partido Comunista siempre los ha resuelto de una manera, yo diría democrática, como lo es la democracia del Partido Comunista. ¿Consideras que el Partido Comunista salió fortalecido, salió debilitado? ¿Cómo analizas tú la salida ya? Pensando en que ya se resolvió y que hoy día, como lo hemos dicho en varias ocasiones, está grabado el programa porque está en desarrollo el Pleno Comité Central del Partido Comunista, que va a designar comisión política y luego de eso también los cargos unipersonales, las direcciones unipersonales. Pero ¿cómo lo sientes tú que salió el Partido Comunista después de todo este debate, que fue largo, no fue corto, ¿no? Fue un periodo de, diría, 6 meses por lo menos, bueno, sin más. No, yo creo que fue casi un año. Casi un año, mira. ¿Cómo salió el partido? Fuera de lugar y a demostración de lo que quieran, muy fortalecido, mucho mejor que como entró al Congreso. Y voy a decir por qué. Entró al Congreso en una convocatoria que se hace en enero del año pasado, que luego formalizamos en un acto en abril, en los primeros días de abril, en el ex Congreso Nacional, y que tomó mucho tiempo el estudio a nivel de la célula, de la base del partido. Luego vinieron las discusiones comunales, cada una eligiendo sus dirigentes, y los congresos regionales, son 28 congresos regionales que se hicieron hasta el mismo, así valga el día, 28 de diciembre. Y de ahí vino el trabajo para hacer el debate nacional. Hasta antes de eso, había un debate que resultaba incluso desde el punto de vista público, de alguna manera debilitaba en algo la centralidad del partido. Entonces había mucho debate acerca de la unidad de acción, de la dirección única como concepto de partido. Los debates en cuestiones no menores, digamos, que tenían que ver con el tema internacional, que hemos hablado largo rato, que tenían que ver con el tema de nuestro compromiso con el gobierno, con nuestro comportamiento como bancada parlamentaria, con nuestros resultados electorales, que no fueron los mejores en octubre del año pasado. Y se hizo síntesis. ¿Cuál es el gran salto adelante desde el punto de vista cualitativo? Que eso estuvo todo presente en el Congreso, y el Congreso en forma abrumadora apoyó, respaldó y acordó una política. No puede haber un dirigente del partido que se precie de tal que se proponga pasar por sobre esa política. Primero, no solo porque sería un ejercicio no democrático, sino
porque va a recibir la observación crítica del conjunto del partido. Eso es muy importante en un destacamento político revolucionario de izquierda que se ha propuesto históricamente desde su nacimiento ser influyente en la creación de condiciones para transformaciones estructurales y de cambios democráticos. O sea, si esa es la misión que nos autodamos los comunistas en cada tiempo histórico, actuar con una política que compartimos todos es un elemento cualitativo, sin perjuicio de que esta política supone que cada expresión territorial y sectorial, cuando digo sectorial me refiero a los trabajadores, o me refiero a los estudiantes, o me refiero a qué sé yo, los profesores, etcétera, cada expresión territorial y sectorial debe particularizar la aplicación de esta política. Esta política supone una convocatoria de amplia unidad político-social en el campo de las alianzas para plantearse la detención del avance de la derecha y disputar la proyección de un futuro gobierno. Y entonces convoca a todo el partido a un trabajo de alianzas. Otros dirán si les parece o no les parece, pero nosotros no excluimos ninguna fuerza sobre la base del respeto a la identidad de todos quienes concurran. No se necesita que alguien renuncie a su identidad para concurrir a un acuerdo de amplia unidad. Eso deberá marcar la posibilidad cierta de una batalla político-electoral de noviembre con una lista parlamentaria y una candidatura presidencial. Pero también está el hecho que conversamos largamente, la direccionalidad a que el conjunto del partido asuma el tema de la organización, la movilización, la propuesta y el trabajo sindical como parte de su ABC. No puede haber una célula del partido, por más que esté vinculada a algún aparato de académicos o de intelectuales o de pobladores o de otras motivaciones que no tenga que ver con su aporte al fortalecimiento del movimiento sindical por la vía de contribuir a través de nuestros dirigentes, nunca suplantando, siempre contribuyendo. Entonces hay ahí también un crecimiento que va a representarse en la implementación orgánica que tenga la aplicación de la política. Yo creo que hoy día podemos tranquilamente decir que en la jornada de formación política del partido de la Jota, lo primero que hay que estudiar son los acuerdos del 27º Congreso. Son documentos de estudio, no solo para aprendérselos de memoria, sino para ver cómo se implementan, y ahí está el aporte creativo, artístico, en tanto política, que hace cada colectivo. Hugo Guzmán, ¿te queda alguna pregunta? No, quería preguntar dos cosas que son muy de contingencia, Lautaro. Te quedan preguntas, entonces. No, dos. Una es, del punto de vista estrictamente político, ¿tú compartes que la ministra de Defensa y Maya Fernández y la senadora Isabel Allende hayan guardado silencio al concurrir al tribunal? Porque claro, eso puede tener una explicación jurídica de cómo se enfrentaron. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicación, ¿cómo estás viendo esa situación? Pues es algo que están como que interpelando al oficialismo, pero hay que decir que también dentro del oficialismo hay gente que tiene una mirada crítica, y nosotros en el siglo tenemos una entrevista a Claudia Mills, diputada del Frente Amplio, y dice que ella comparte que esa casa se vio abandonado. Pero independiente de eso, de cómo se está asumiendo esta defensa. A ver, yo lo primero que digo es que la iniciativa de tomar posición como Estado de Chile del lugar donde se elaboraron, se crearon, se diseñaron tantas cosas de trascendencia para nuestro país y de primer orden, que sea una iniciativa de contribuirlo en patrimonio histórico, cultural, político,
abierto a que la comunidad el día de mañana por esa vía se acerque más. Esto pasa, a todos les ha tocado viajar a otro país y ir a conocer la casa donde vivió Ana Frank, o donde la dacha donde estaba Lenin, o en fin, siempre hay, y lo que uno hace es asociar el aporte, la figura, el contexto, con ese espacio físico. Yo no sé cómo a nosotros, los digo en buena, nosotros somos muy allendistas, muy allendistas. Y hemos tenido desde el 89 para adelante varios congresos. Nunca se nos ocurrió haber peleado para que fuera patrimonio de todo el país, la Casa de Allende. Por tanto, yo entusiasta de altísima y de toda la valoración a la iniciativa. Eso es primero de lo primero. Pero lo segundo, por la misma dimensión que tiene, soy más drástico en los errores cometidos, son a ojos vistas, porque era un tema que no podía hacerse de acuerdo a la institucionalidad del país, que ha expuesto innecesariamente no a Salvador Allende, sino a la familia de Salvador Allende. Allende está por sobre, y en fin, cualquier cosa. Y yo espero que las precisiones que se están haciendo desde el punto de vista investigativo, así sea el recurso de que alguien guarde silencio y con esas cosas no me voy a meter, tengan conclusión pronto, no pase mucho tiempo y sean absolutamente inequívocas. ¿Dónde está el error? Ese es el error. Claro, hoy día uno podría decir que se done la casa, bueno, pero lo dice hoy día, después que ha pasado todo lo que pasó. El tema era decirlo antes. El tema era haber previsto antes que esto no ocurriera. Y yo en ese plano apuesto a que existirán todas las contribuciones activas de parte de quienes están como citados o comprometidos a hacer precisiones, porque si tú te fijas no es la Carmen Paz Allende, o sea, porque es la familia que tiene tareas de Estado. No son los familiares que no están en tareas de Estado. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Por qué tasaron en ese monto? ¿Por qué no existió otra posibilidad? En fin, muchos caminos. No voy a valorar el mérito que tengan, no soy quien para empezar a presionar, que hagan esto. No, a mí marco el tiro. Me dolió mucho haber perdido esa posibilidad por un mal procedimiento. Que entiendo, se está precisando, hay responsabilidad de la ex ministra de Bienes Nacionales, quiero imaginarme que así lo es. Hay otras precisiones de abogados, parece. Es un hecho más que lamentable, en una opción que era magistral, que era tan correcta, que era tan a tono con nosotros. Lautaro Carmona, presidente, no sé si te queda alguna cosa que decir que creas que no se te preguntó o que no se te quedó en el tintero. Es la oportunidad, porque estamos llegando al final de este especial. No, yo solo ya lo dije, va a surgir de la Constitución y está concluyendo con la entrega formal de los materiales oficiales del Congreso. Estos son el informe y las resoluciones, y yo creo que cada célula, cada base de la Jota, sobre todo si la base de la Jota entra en periodo congresal, tiene frente a la gente la autoexigencia de estudiarlo y de particularizarlo. Debiera ser portadores de calidad de embajadores, de ir a conversarlo con la CUTI provincial o comunal, de ir a conversarlo con la junta de vecinos, de conversarlo con el padre o cura de la parroquia, o con el pastor evangélico, o con el dirigente de los derechos humanos. O sea, hacer política, porque es un documento, un instrumento que tiene tanto sentido en tanto esas políticas sean de masas. No son políticas que van a aplicar conspirativamente un grupo de comunistas. Esto solo va a poder caminar si una parte del movimiento popular, soy pretensión, una parte del movimiento popular es capaz de hacerlas propias y llevarlas adelante. Y en ese nexo se va enriqueciendo. La política nunca es algo estático, porque el mundo no es estático, el mundo no se detiene,
y será actualizando en el curso de los 4 años que debe operar. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, Hugo Guzmán, director del periódico El Siglo. Les queremos agradecer, por supuesto, que hayan estado en este último programa de domingo a domingo, que siga el ciclo y que esperamos pueda continuar en el mes de marzo del próximo, no, el mes de marzo próximo, pues no del próximo año, si estamos todavía en el mismo año, así que le agradecemos. Así, buen descanso, ojalá se pueda descansar con las tareas que dejó Lautaro, no se puede descansar ni un día, así que por lo tanto... El 2 de marzo es domingo, ¿eh? Claro. Así que la vamos a pasar lista. Así es, 2 de marzo, a 2 de marzo estamos de vuelta. Así que a nuestros auditores les decimos que este es un especial que grabamos el día sábado, el día de ayer, y por supuesto estamos transmitiéndolo hoy día por las razones especiales que les contamos. Está en desarrollo el pleno del Comité Central del Partido Comunista, que está determinando los últimos toques que tiene que dársele a lo que significó el Congreso Nacional, y por supuesto quisimos conversar hoy día con Lautaro, que tuvo la gentileza de entregarnos parte de su tiempo de día sábado para nuestra emisora. Así que hasta la vuelta del programa, quédense en la sintonía del Nuevo Mundo, siempre hay temas que a usted le interesa escuchar. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao. Igual, que tengan un merecido buen descanso. Gracias, Lautaro, gracias. Muy bien, esté muy bien, chao. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.